Omar Hernández Ministries presenta en esta ocasión un relato de la experiencia que cambió su vida. Junto a su familia, hoy nos compartirán momentos inolvidables. Esperamos que sea de su agrado. Y ahora con ustedes, Omar Hernández. ¿Qué tal? Bueno, estamos contentos de poder estar aquí con ustedes, tratando de compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos la familia Hernández, un servidor Omar Hernández, mi esposa Claudia. Hola. Nuestra hija Cintia. ¿Qué tal? Y nuestro hijo Isaí. Dios les bendiga. En esta ocasión queremos contarles cómo fue que conocimos al Señor Jesucristo, cómo le entregamos nuestro corazón, cómo fue nuestra experiencia, nuestro encuentro personal con Él y cómo también nos unió como familia. Así es que, bueno, primeramente, un servidor, soy mexicano de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy hijo de una madre soltera, el segundo de 2 hijos que ella tuvo. Crecí en un lugar donde, bueno, no supe lo que era tener un papá. Nunca supe lo que era saber decirle a alguien papá, sino que mi madre hizo las 2 funciones, papá y mamá. Y como ustedes se han de imaginar, para una mujer es una gran responsabilidad y es algo difícil, sobre todo cuando se crece pues en un ambiente donde no se conocen principios de Dios. Cuando uno crece en una situación así, uno crece muchas veces con inseguridades, porque es como un árbol que le falta un soporte. Toda la balanza está inclinada hacia un lado, hacia la responsabilidad que en este caso mi mamá estuvo haciendo, y como siempre le falta a uno ese soporte en cuanto a lo que tener un padre significa, y eso le trae a uno ciertas consecuencias en la vida, porque como les mencionaba, uno crece con ciertas inseguridades y con esa necesidad de protección y dirección que todos como seres humanos necesitamos. Así es que no fue fácil crecer sin la presencia de un padre en mi hogar. Otra de las cosas que puedo recordar de mi niñez es que desde muy pequeño tenía inclinaciones hacia la música. Me gustaba mucho cantar y tenía siempre esa inquietud de cantar, de tocar. Y recuerdo que cantaba mucho las canciones de Pedrito Fernández, ¿no? La mochila azul y todas esas. Pero cuando entramos a la secundaria, en una ocasión unos amigos llegaron con unas guitarras después de un periodo de vacaciones, las vacaciones largas que nosotros conocemos por allá en México. Después de esos 2 largos meses de vacaciones, ellos llegaron con sus 2 guitarras ahí a la secundaria. Era el 2º grado, me recuerdo bien, y eran 2 amigos, compañeros de salón, que durante ese tiempo un tío de ellos les había enseñado unos pequeños acordes allí, y eso como que volvió a despertar en mí esa inclinación hacia la música. E inmediatamente les dije: enséñenme eso que aprendieron. Me recuerdo que eran el círculo de sol y el círculo de do que se habían aprendido, y para mí se me hacía que se oía muy bonito. Entonces inmediatamente les dije que me enseñaran también. Al poco tiempo mi mamá me compró una guitarra que era acústica y aprendí rápido a tocar con ellos hasta que salimos de la secundaria. Cuando salimos de la secundaria había un grupo musical ahí que me invitó a tocar, y yo en realidad no sabía mucho en ese entonces de música, no conocía mucho, pero ellos me invitaron y yo dije, bueno, era un reto para mí, porque bueno, implicaba agarrar un instrumento, una guitarra eléctrica. Yo nunca había agarrado una guitarra eléctrica y bueno,
ellos me invitaron y fue ahí donde comencé a aprender otros instrumentos como el bajo, el teclado y la batería también. Y obviamente este era un grupo secular. Ellos en ese entonces tocábamos en bailes, tocábamos en eventos sociales, y también en conciertos, alternando con otros grupos. Entre ellos me recuerdo al grupo Los Archies de Control, Tamaulipas, y otros que pues ni viene al caso mencionarlos, pero sí me tocó experimentar esa etapa de mi adolescencia en la música. Pero después de eso, que en ese periodo cuando yo estaba en ese grupo, a mí me comenzaron a hablar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Me empezaron a invitar a la iglesia, pero como todo joven que no conoce a Dios, que lo único que quiere es atención, lo único que quiere es ser admirado y ser famoso, igual que cualquier joven, ¿verdad? Ilusionado. A mí no me interesaban esas cosas, porque simplemente yo decía, esas cosas no son para mí. Yo estoy joven, yo tengo que disfrutar la vida. Aparte, cuando a mí me invitaban a la iglesia, lo hacían el domingo alrededor de las 4 de la tarde, y era la hora y el día en que yo tenía que, bueno, salir a divertirme con mis amigos, a tomar, pues a las discotecas. Y obviamente que a mí no me llamaba la atención, porque yo lo que sabía, aunque nunca había ido antes, yo decía, ahí a la iglesia van puros viejitos, pura gente que ya vivió su vida. Yo soy joven, yo necesito disfrutar mi vida. Equivocadamente yo pensaba de esa forma. Sin embargo, no tardó mucho tiempo para cuando yo me di cuenta que aun cuando yo vivía en fiestas, aun cuando yo vivía entre amigos, entre borracheras, en bailes, en discotecas, aunque vivía una vida que para la mayoría de la gente era una vida normal, porque vivía una vida que la mayoría de los jóvenes de mi edad, en esa época, hacían lo mismo, lo mismo hacía yo. Y mucha gente que me conocía o que me conoció en ese entonces pudiera decir, pero es que tú eras un joven normal. Pero solamente yo sabía y conocía el vacío que aún en medio de las fiestas, después de las borracheras, después de las parrandas en las que vivía y experimenté en ese tiempo, solamente yo sabía y conocía el vacío tan grande que yo tenía en mi corazón. Después de un fin de semana de fiestas, me encontraba solo y vacío. Y llegó un momento en el cual yo me comencé a cansar de esa vida. Yo comenzaba a preguntarme y a decir, ¿eso es todo lo que hay que vivir? ¿Eso es todo lo que hay que experimentar en la vida? Porque yo ya se llegaba el fin de semana y yo solamente ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que me iba a ir con mis amigos, ya sabía que iba a andar maldiciendo, ya sabía que iba a andar tomando, emborrachándome, ya sabía que iba a andar en las discotecas o en los bailes, porque ese era el estilo de vida que tenía. Sin embargo, yo empecé a sentir necesidad de algo más. Y en ese preciso momento fue que comenzó a venir la palabra de Dios a través de ciertas personas hacia mi vida, hacia mi persona. Y a mí me comenzó a entrar curiosidad de cómo esas personas vivían diferente. Yo no tenía en realidad mucha cercanía con estas personas que comenzaron a hablarme de Dios, pero comenzaron ellos a explicarme de que Cristo me amaba, de que Cristo murió por mí, de que Cristo deseaba darme una vida nueva, abundante, de que Dios quería ser mi padre. Y como yo crecí sin padre, como yo nunca supe lo que era un padre, a mí me llamaba la atención eso, porque yo decía, ¿cómo es que alguien me puede amar a mí? Cuando uno crece sin padre, como les mencioné al principio, cuando uno crece con esa inseguridad, uno crece
muy acomplejado. Yo estaba muy acomplejado por muchas razones en mi vida. Y uno lo que necesita en ese momento es alguien que te pueda extender la mano, alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda aceptar tal y como tú eres. Eso era lo que yo anhelaba y necesitaba en mi corazón. Porque por esos complejos yo decía, nadie me puede a mí querer, nadie puede a mí aceptarme tal y como soy. Con mis defectos, con mis errores, con mis debilidades, con mi carácter. Entonces, cuando a mí me hablaron de que había un Dios que me amaba así como yo soy y que deseaba darme una vida abundante, después de pensarlo un tiempo, porque no tomé la decisión inmediatamente, yo decía, es que yo no es tan fácil dejar ese estilo de vida al cual estoy acostumbrado. No me cabía a mí en la cabeza cómo le iba a hacer yo para vivir sin tomar, sin ir a los bailes, sin andar con las muchachas. No entendía yo. Pero sin embargo llegó un momento en mi vida, después de que ya la palabra había sido sembrada, la palabra de Dios en mi corazón, de que Dios quería perdonarme, de que Dios quería cambiarme. Entonces fue que en un momento, en medio de un problema familiar, yo me fui muy triste para la casa de mi abuelita, que estaba cerca, allá pegada al cerro, pegada al monte, y ahí fue donde yo iba a buscar a visitarla, solamente porque quería despejarme, quería olvidarme del problema en el que estaba pasando en ese momento. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui ahí, llegué a la casa de mi abuelita, no había nadie. Absolutamente nadie. Y en ese momento ahí, en esa casita casi abandonada, casi en medio del monte, ahí doblé mi rodilla en medio de esa situación difícil y le dije, Señor, si es cierto lo que me han dicho de ti, que tú puedes perdonar todos mis pecados, si es cierto que tú me puedes cambiar, si es cierto que tú me puedes dar una vida diferente en este momento, yo te pido que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados y que me hagas una nueva criatura, que me hagas nuevo, que me hagas diferente. Y quiero comenzar a experimentar esa vida que me han dicho que tú me ofreces. Y quiero experimentar el abrazo tuyo, quiero experimentar el abrazo de mi Padre Celestial. Y ahí en ese momento, el Señor vino y me hizo nueva criatura. De ahí en adelante comenzó una vida diferente. No cambié de la noche a la mañana, sino que comenzó un proceso de transformación en mi vida. A los 8 días emigré. A los 8 días de haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, emigré a los Estados Unidos. Y después de 2 años de estar en Estados Unidos, llegué al estado de Texas, que es donde actualmente estamos viviendo. Y el primer día que yo llegué aquí a la iglesia, conocí a la que después se convertiría en mi esposa, a mi esposa Claudia. Y yo quisiera en este momento darle lugar a ella para que ella, con sus propias palabras, compartiera con cada uno de ustedes. A ver, Claudia, cuéntanos un poquito de tu trasfondo, de dónde eres y cómo fue que conociste al Señor. A ver, platícanos. Bueno, reciban bendiciones cada uno de ustedes y pues primeramente estoy agradecida con Dios por esta oportunidad que se nos está dando, ¿verdad? De compartir un poco la experiencia que hemos tenido como familia. Yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Desde muy pequeña empecé a asistir a la iglesia. Teníamos allá en la iglesia en Monterrey nosotros lo llamábamos nuestro culto de niños. Entonces desde muy pequeña empecé a conocer, empecé a saber que necesitábamos
un Salvador. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces, cuando le entregaste tu vida a Cristo? Como 8 años de edad. Entonces prácticamente tú nunca conociste lo que era el mundo en sí, lo que era un baile, lo que era andar probablemente en la rebeldía. O cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez y tu adolescencia en tu hogar, cómo eran las cosas. Bueno, pues yo siempre he dicho que el Señor me bendijo en el hogar en el que me puso. Mis padres, ellos siempre eran muy amorosos. Nosotros nunca vimos un pleito entre ellos. Si lo hacían, pues quizás lo hacían allá donde no nos diéramos cuenta nosotros, pero siempre se mostraban puro amor ellos, y pues gracias a Dios nunca me permitió asistir a un baile. Siempre mis salidas era siempre con los jóvenes en la iglesia, de mi trabajo a la casa, de la casa a la iglesia. Siempre en la iglesia estaban con actividades involucrando a los jóvenes, así es que el mundo nunca me llamó la atención. ¿Y cómo es la vida de un joven, de un adolescente que vive no haciendo lo que la mayoría hace, por ejemplo en drogas, en vicios, en parrandas, en fiestas, en bailes? ¿Cómo es la vida de un joven? Porque la mayoría, probablemente hay jóvenes que nos están escuchando en este momento y que dicen, bueno, vivir una vida sin fornicar, sin vicios, sin fiestas y parrandas, es pues prácticamente una vida aburrida. Por lo menos en mi caso era lo que yo pensaba en ese tiempo, en esa etapa de mi vida. ¿Qué hacían que no les llamara la atención el mundo? ¿Qué los mantenía ocupados o qué tipo de vida llevaban? Compártenos. Bueno, pues como les dije, en mi casa siempre hubo mucha unidad entre nosotros, mucho amor, tanto hacia mis padres como hacia sus hijos. Entonces nunca sentí la necesidad de irme al mundo a buscar lo que en mi hogar no había, porque pues siempre había todo eso. Entonces también en la iglesia teníamos nuestro servicio los jóvenes, donde testificábamos nosotros mismos, predicábamos, dirigíamos. También hacíamos campañas al aire libre, en donde nos ponían a nosotros los jóvenes como ujieres, y entonces la verdad nunca sentí el mundo, nunca me llamó la atención. Entonces podría decir que el hecho de crecer en un hogar sólido, fuerte, donde hay amor, donde hay unidad, tiene mucho que ver en la formación de una persona, ¿no es así? Definitivamente que sí. ¿Y qué te parece, Claudia, si le compartes a todos los que nos están escuchando en estos momentos acerca de cómo fue que Dios nos unió como familia, cómo fue ese proceso y cómo Dios fue mostrando, uniéndonos, y que todas las cosas se fueran dando para que nos conociéramos y que ahora formáramos la familia y el hogar que tenemos? Platícanos. Bueno, pues como les dije, siempre estuve involucrada en la iglesia, y yo me recuerdo que cuando llegué a la edad de adolescencia, tenía 12 años, me gustaba escuchar hablar acerca de los temas del noviazgo, y no porque fuera muy noviera, sino que era algo que me llamaba la atención. Y me recuerdo 2 historias que una ocasión la esposa del pastor dijo que a veces uno le tenía que pedir a Dios nuestra pareja como la quería uno, porque si nomás le decía uno a Dios, ay Señor, mándame a alguien que me quiera mucho, y decía ella, y si Dios les manda uno bien feíto, no Señor, ¿por qué me mandaste este tan feíto? Entonces ella siempre decía que era bien necesario que nosotros le especificáramos a Dios las cosas. Y en otra ocasión uno de los hermanos también comentó que había una joven que ella también le pedía al Señor mucho por una pareja, y decía que ella le había dicho a Dios que la persona que él mandara, él iba a traer un traje azul. Entonces esa era la señal que la muchacha puso. Y en cierta ocasión, después de tiempo, hubo una campaña,
y decía ella que decía el hermano que el predicador andaba todo vestido de azul, pero en su saco, en la bolsita que tienen los sacos, traía un pañuelo blanco. Entonces, cuando esta muchacha vio al predicador, ella dijo, este es el que Dios tiene para mí. Entonces, pues se conocieron y empezaron a salir, y total que, pues, llegaron hasta casarse. Pero después de al poco tiempo, ellos tuvieron problemas y se divorciaron, y ella le reclamaba a Dios que por qué había pasado eso, si ella le había pedido de muestra de que él iba a andar todo vestido de azul. Entonces, lo que Dios le dijo, sí es cierto, pero ¿te acuerdas que él traía en su saco un pañuelo blanco? Y ella dijo, sí, bueno, esa era la señal, que él no era el que yo tenía para ti. Entonces, a mí se me quedaron bien grabados esos dos testimonios, y yo nunca fui noviera. Mi mamá a mí me tenía prohibido tener novio hasta que cumpliera 15 años. Entonces, cuando se llegó, pero pasaron los 15 y los 16 y yo seguía todavía sin tener novio, pero a los 17 años había un muchacho que él me decía que si yo quería ser su novia. Entonces, yo le dije que sí, pero este muchacho no era cristiano. Entonces, la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, o qué comunión va a tener la luz con las tinieblas, pero aún sabiendo yo eso, yo no hice caso. Entonces, mi mamá se dio cuenta de que yo andaba con él, y ella me obligó a que terminara con él. Entonces, yo me considero que era obediente, y le hice caso. Entonces, al día siguiente, cuando lo vi, pues fue lo primero que le dije, pero él no quedó muy conforme, y él seguía diciéndome que regresáramos, pero yo no quería tampoco tener problemas con mis padres. Entonces, un día el muchacho, pues todos los días nos veíamos, pues trabajábamos juntos, siempre me decía que regresáramos. Entonces, un domingo, estaba yo en mi casa, y yo me había decidido volver a hacerme su novia, y yo pensaba, o sea, no importa aún ir hasta en contra de mi mamá, o sea, yo ya había tomado una decisión y yo estaba dispuesta a enfrentarme a mi mamá. Y me recuerdo que esa vez en la iglesia teníamos el servicio en la tarde, el domingo a las 5 de la tarde, y había un predicador invitado. Entonces yo ya había decidido que al día siguiente, yo ya daba por hecho que él me iba a decir que regresáramos, pues todos los días me decía lo mismo. Entonces cuando yo llegué al servicio de la tarde, cuando le dieron el lugar al predicador, el hermano dijo: tú, jovencita, que estás a punto de hacerte novia de un inconverso, ¿te gustaría que tu suegro fuera el diablo? En ese momento yo sentí que era Dios mismo hablándome, porque yo ya había tomado una decisión. Y me recuerdo que cuando ya hizo el llamado al altar, yo pasé y yo le pedí perdón a Dios, y yo sentí como que yo hice un pacto con Dios. Yo le dije a Dios que me ayudara, y que yo no quería una situación fracasada en mi vida. Entonces, para ese entonces, en la iglesia había una muchacha que ella era bien involucrada, estaba bien involucrada en las cosas de la iglesia. Entonces, ella se había casado también con un muchacho que no era cristiano, y a ella, pues, su esposo ahora no la dejaba ir a la iglesia, no dejaba ni que tuviera comunicación con su familia. Entonces, a mí eso me afectó también. Entonces, cuando ya el hermano decía que si quería
que mi suegro fuera el diablo. Entonces yo no quería eso. Yo le dije al Señor, yo no quiero eso para mí. Perdóname y yo no quiero hacerme novia de ningún muchacho hasta que sea el que tú tengas para yo casarme. Y recordando la enseñanza que la hermana nos había dicho, que uno tiene que especificarle a Dios cómo quieres tu pareja, yo recuerdo que yo le decía al Señor, yo le pedí al Señor 3 cosas. Una, que amara a Dios por sobre todas las cosas. Otra, que Él estuviera en un grupo. Y la tercera, que tuviera la boca chiquita. Y cuando yo conocí a Omar, pude ver que él tenía esas 3 cualidades por las cuales yo le estaba pidiendo a Dios. En ese tiempo yo tenía 17 años. No fue fácil porque había momentos cuando pasó el tiempo, había momentos en los cuales pues yo me sentía sola, me sentía triste, aunque tenía el amor de mis padres, el amor de mis hermanos, aún así yo sentía un vacío. Pero yo siempre recordando lo que aquella tarde en el altar yo le dije a Dios, ayúdame, era lo que yo siempre le pedía que me ayudara. Entonces comenzamos a venir aquí a Estados Unidos, puesto que yo tenía una tía viviendo aquí y mis abuelitos, ellos venían de vacaciones también. Y me recuerdo que en una ocasión mi abuelita me comentó que en la iglesia donde asistía mi tía había un muchacho muy cristiano que era uno de los que tocaba en la iglesia y que muy guapo, me decía mi abuelita. Y pues yo en un par de ocasiones fue que me hizo ese comentario, pero pues yo no sabía ni quién era ni nada, o sea, no, como que no le puse mucha atención a eso. Pero después yo empecé a viajar muy seguido, yo me venía de vacaciones para acá y me gustaba mucho el lugar donde ahora vivimos. Y esa vez habíamos llevado a las niñas de mi tía al parque y se le acercó un muchacho a mi tía en una bicicleta. Él andaba con un shorts y una camisa de tirantes y pues yo no sabía quién era, sino que cuando llegamos a la casa me dijo mi tía que él era Omar. Omar, el muchacho del que mi abuelita otras ocasiones me había dicho, y como mi abuelita me decía que era muy guapo, pues yo le dije a mi tía, digo, él es Omar, pues no, que estaba muy guapo. Y entonces así quedó. Y ya el domingo cuando íbamos a la iglesia, ya lo vi arregladito con su corbata y yo dije, ahora sí creo que es guapo. Y en esa ocasión fue cuando me dijo mi tía, ¿qué te parece si te quedas aquí conmigo y me cuidas mis hijas? Entonces, como a mí me gustaba mucho el lugar, yo le dije, sí, me quedo. Entonces me recuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, mami, ya no me voy a ir para Monterrey, aquí me voy a quedar. ¿Cómo es eso? Dijo mamá, te tienes que regresar, tienes que venir y entregar tu trabajo para que des cara, si no te gusta ya, tengas cara, si quieres volver a regresar. Tienes que entregar los cargos que tienes en la iglesia. Y le dije, bueno, entonces me voy para allá. Y le dije a mi tía, ¿sabes qué? Voy y renuncio a mi trabajo, entrego los cargos que tengo en la iglesia y me regreso. Entonces, cuando yo regresé a Monterrey, yo le pedí a Dios que me ayudara si era lo correcto, que yo me viniera para Estados Unidos. Y le dije al Señor que cuando yo llegara a pasar, que una de las cosas que yo iba a ver que estaba haciendo la voluntad de Él es que yo no fuera a tener ningún problema al pasar. Entonces yo regresé a Monterrey y estuve orando, primeramente pidiéndole a Dios su guianza, su sabiduría, y renuncié al trabajo, hablé en la iglesia y dije que iba a entregar los cargos que yo tenía en ese entonces. Entonces cuando yo me venía, se llegó un plazo de 2 meses. Cuando yo venía para acá, al llegar al sacar mi permiso, el aduanal no me pidió nada de información. Hasta me recuerdo que estaba ahí muy sonriente el hombre. Y cuando me dio el permiso, que yo me subí al autobús, me entró un miedo. Yo pensaba que a lo mejor no era lo correcto lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, Dios me dijo que si estaba acá era porque Él me tenía.
Y cuando llegué a Dallas, a que llegó mi tía a recogerme, que llegamos ya después a la casa, en la plática, más bien que yo le llegué y le dije a Dios que me mostrara a Él porque yo estaba acá. Le decía yo a Dios, no es fácil dejar familia, no es fácil dejar la iglesia, pero muéstrame en sueños cuál es el propósito por el cual tú me tienes aquí. Entonces, como a las 2 semanas que yo llegué de Monterrey, yo tuve un sueño. Y el sueño era que Omar y yo nos casábamos. Entonces, en la mañana, cuando me desperté, pues se me hizo algo raro. Y le dije a mi tía que había soñado a Omar, pero no le dije cómo lo había soñado. Y me dijo ella, no, Omar ya no está aquí, él ya se fue para Fort Worth, allá está ayudando a una iglesia y ya hasta tiene novia. Entonces cuando ella dijo eso, yo sentí algo que hasta ahorita no sé cómo explicarlo, pero sentí algo en mi corazón como algo feo y así quedó. Entonces yo seguí orando y le decía al Señor que me mostrara a Él el por qué, cuál era el propósito de que yo estuviera aquí. Entonces los sueños siguieron y cuando yo vi que los sueños iban siguiendo, yo le dije a Dios, ¿por qué acaso Él es el hombre que tú tienes para mí? Entonces si es así, haz que Él regrese. Y como a las 2 semanas que yo empecé a orarle a Dios, llegó Omar. Y me recuerdo que en una ocasión yo lo escuché decir, yo no sé por qué estoy aquí no tengo trabajo y para colmo mi novia está lejos. Pero pues yo todavía no entendía muy bien todavía lo que estaba pasando. Los sueños siguieron y siempre con el mismo significado, que Omar y yo nos casábamos. Y entonces yo le dije a Dios que si Él era el hombre que Él tenía para mí, que hiciera crecer en mí un sentimiento de amor hacia Él. Pero yo le dije a Dios que yo no quería enamorarme y después sufrir. Y yo sentí como, a pesar de que yo no lo conocía, o sea, el tiempo que había estado antes aquí era un par de veces solamente la que lo vi. Y no más, o sea, no hubo ningún acercamiento entre nosotros. Después tuve otro sueño en el cual tenían que pasar 6 meses, pero en ese lapso yo me tenía que regresar a Monterrey por 2 meses. Y después de que pasaran esos 6 meses era cuando él y yo nos casábamos. Y nosotros recibimos una llamada de Monterrey, o sea, mi tía y su familia de ella, invitándonos a una boda de una de mis primas. Hicimos planes, pues yo pensaba, tengo mi visa, puedo ir y venir las veces que yo quiera. Y hicimos planes solamente de ir por 2 semanas para Monterrey y después regresarnos. Cuando nos fuimos, se llegó la fecha de irnos, y se pasaron las 2 semanas que teníamos pensado estar allá. Cuando veníamos, mi sorpresa fue de que al pasar no me dejaron ya entrar a Estados Unidos. Y yo me recuerdo que me sentía triste porque yo le decía a Dios, ¿dónde está lo que tú me prometiste? Y cuando me dijo el hombre, regrésate a Monterrey, ponte a trabajar, y yo le decía a Dios, en un año pueden pasar muchas cosas. Ya Omar para entonces él tenía planes de casarse, entonces aquí hay algo que aún las circunstancias, o sea, yo estaba creyendo y confiando en Dios, pero Dios a mí me estaba diciendo una cosa y yo veía las circunstancias que yo veía eran otras, porque Dios me decía a mí que yo me iba a casar con él, pero yo veía que él traía planes ya de casarse con la que en ese entonces era su novia, y yo decía, pues ¿cómo es que va a pasar lo que Dios me está diciendo? Entonces ahí había como que yo no entendía muy bien ahí lo que Dios estaba acomodando, lo que Dios estaba preparando.
Yo en México sin poder entrar a Estados Unidos y Omar no había ningún motivo por el cual él fuera a Monterrey, puesto que en ese tiempo que yo había estado en Estados Unidos ni siquiera habíamos tenido ningún tipo de plática de amistad, y entonces pues era algo difícil porque a mí era las cosas que estaban pasando, a mí era Dios me estaba mostrando solamente a mí, porque pues a él no. Entonces y una de las cosas que mi mamá me enseñó a mí es que aún en este tiempo yo ya había un sentimiento de amor de mi parte hacia él, pero a nosotros mi mamá nos había enseñado que uno de mujer siempre tiene que darse a respetar, darse a valorar, y que el hombre es el que tenía que dar la iniciativa para ya tener así pues un tipo de relación. Entonces el que él se fuera a dar cuenta de lo que yo sentía por él, pues para mí era algo humillante, porque Dios empezó a tratar primero conmigo en lugar de él, y pues yo por ser la mujer y él por ser el hombre, entonces yo lo veía de esa manera. Al poco tiempo recibí una llamada del esposo de mi tía que si quería regresarme otra vez para Estados Unidos, y yo le dije que sí, y él dijo que él iba por mí para que yo no tuviera que venirme sola, y él quería ir a los 2 días después de que yo recibí esa llamada, y yo le dije que no, porque mi mamá tenía unos compromisos en la iglesia y yo quería estar con ella, y le dije, háblame mejor a finales de mes y así nos ponemos de acuerdo y ya hablamos más detalladamente. Y aún estando en México, yo seguía teniendo el mismo sueño, que Omar y yo nos casábamos, y me recuerdo que estando yo platicando con mi mamá, me decía mi mamá, es que ¿cómo puedes decir tú que lo quieres cuando ni siquiera lo has tratado, ni siquiera sabes cómo es? Y yo le decía a mi mamá, yo no sé, o sea, eso yo no te lo puedo explicar, lo único que te puedo decir es que yo lo quiero. Y era algo que a mi mamá se le hacía imposible, y pues quizás también a mí, pero me dijo mi mamá, bueno, pues entonces cuando te vayas para allá, pues te le declaras. Y yo le decía, si toda mi vida me había dicho que uno tenía que darse su lugar, tenía que darse a respetar, y ella de un día para otro me dice que yo me le declare, pero yo pienso que ella lo hizo porque pues ya sabía lo que ella había formado y que yo no lo iba a hacer. Entonces me habló el esposo de mi tía y nos pusimos de acuerdo y quedamos la fecha en la que nosotros íbamos a venirnos, y cuando llegamos aquí habían pasado exactamente 2 meses que yo me había ido, y recuerdo que el miércoles que yo llegué fuimos a la iglesia, y yo ya había estado anteriormente 6 meses aquí, y en ese tiempo no nos habíamos dado Omar y yo ni un saludo. Entonces esa noche en la iglesia él fue uno de los primeros que se acercó a darme la bienvenida. Entonces en el último sueño que yo había tenido era necesario que pasaran 6 meses, pero en ese tiempo yo me tenía que ir 2 meses para Monterrey, y cuando yo regresara era cuando Omar y yo nos casábamos. Y después cuando yo ya regresé habían pasado exactamente 2 meses que había pasado. Yo no hice las cuentas en ningún momento, solamente yo quería estar en la actividad que mi mamá estaba preparando en la iglesia. Y cuando ya llegué acá fue que yo me di cuenta que habían pasado 2 meses. Entonces ahí fue cuando ya empezó Dios a moverse, o sea, a cumplir lo que que me había prometido. Y las cosas empezaron a tomar el rumbo que Dios me había estado diciendo que iban a tomar. Ya Omar y yo platicábamos ya un poco más, y me recuerdo que yo le dije a Dios, si así como me estás mostrando a mí lo que nos vamos a casar, así como me lo estás mostrando a mí, muéstraselo a él. Y Omar, ¿por qué tú no les cuentas de cómo Dios empezó a tratar contigo? Y la verdad que ya estaba bien emocionada
escuchándote a ti, ¿verdad? Pero sí, claro, una de las cosas que comenzó a pasar en ese entonces conmigo es que, como tú mencionaste, ya yo estaba con planes de casarme con otra persona, con una novia que tenía, y después de varios intentos que hicimos de hablar con sus papás y todo para hacer los arreglos, para decirles que ya teníamos planes de casarnos y todo, en ninguna forma, ninguno de los intentos tuvimos éxito. Siempre algo se atravesaba, ni por teléfono ni en persona, por cuanto ellos no vivían aquí. Entonces viajamos en una ocasión inclusive para platicar con ellos, y no, siempre algo pasaba. Yo no duré en realidad mucho con esta relación, aunque para mí era algo serio, pero sin embargo de la noche a la mañana se deshizo. Hasta la fecha yo no me explico cómo fue que pasó tan de repente, tan rápido así, y se deshizo la relación simplemente. Entonces obviamente en ese tiempo que comenzamos a salir con los jóvenes aquí en la iglesia, comenzábamos a convivir un poco más, y comenzábamos a platicar, a salir a convivios, a eventos de jóvenes de la iglesia. Y en esa etapa, en ese tiempo, fue que en una ocasión también yo soñé que íbamos caminando en un pasto grande, verde. Estábamos caminando de la mano Claudia y yo, y íbamos así muy, como que con mucha paz, con mucha felicidad. Y a mí se me hizo bien extraño porque, como Claudia mencionó anteriormente, en realidad casi ni nos hablábamos. O sea, no teníamos una relación ni siquiera de amistad, menos de noviazgo, de nada. Entonces, en una ocasión que cruzamos palabra y comenzamos a platicar, yo tenía bastante, en ese entonces, temor de cómo fuera ella a malinterpretar o tomar las cosas, pero aún con temor y le di y todo, le dije, oye, te puedo decir algo, y comencé a contarle en ese momento que la había soñado, cómo la había soñado, que íbamos caminando en un pasto verde, tomados de la mano, y que íbamos con mucha paz y con mucha felicidad. Y yo en realidad no entendía eso tampoco, porque pues, como les mencionaba anteriormente, casi ni nos dirigíamos la palabra. Y obviamente yo también estaba orando por una persona, una compañera, una esposa que tuviera temor de Dios, que desde que yo conocí al Señor, nunca por mi mente pasó el hacerme novio o tener una esposa, o conseguir una esposa que no tuviera la misma fe que yo, porque entendía lo que dice en la palabra del Señor, que no debemos de unirnos en yugo desigual. Entonces mi mente y mi enfoque estaba en una persona que amara a Dios. Pero en la situación en la que me encontraba, acababa de terminar con una novia que vivía lejos, y aparte en la iglesia donde nos congregábamos, la mayoría de los jóvenes que asistíamos éramos puros hombres. Únicamente había 2 muchachas, una de ellas era Claudia y la otra ya estaba a punto de casarse. Entonces era un poco difícil para mí, desde mi punto de vista.
Yo decía, ¿cómo? ¿De qué forma es que Dios me va a proveer? Pero siempre confiando y esperando en Él. Entonces Dios también comenzó a poner un sentimiento en mí para con Claudia. Un sentir diferente, puro, limpio. No era como lo que había yo experimentado ni cuando andaba en el mundo, ni era algo diferente. Entonces, definitivamente que era Dios obrando en nosotros, uniéndonos, poniendo todas las cosas como un rompecabezas en orden, en su lugar y cobrando forma. Cuando nosotros nos esperamos y confiamos en lo que Dios tiene para nuestras vidas, eso, Dios tiene lo mejor para nosotros, lo que nos va a hacer felices, lo que nos va a satisfacer, lo que nos va a llenar, lo que nos va a completar. Dios tiene el complemento para cada uno de nosotros y es indispensable, es por eso tan importante que aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a confiar, a pedirle a Dios y a esperar cuándo es el tiempo propicio, exacto, perfecto que Él tiene en el cual se van a dar las cosas. Cuando nosotros nos adelantamos, cuando nosotros nos retardamos también, nosotros podemos cometer decisiones a veces en la vida que nos van a afectar por siempre, que van a causar dolor y que nos van a dañar en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que quisiera dejar bien en claro y animarles a todos los que nos están escuchando de que Dios es perfecto en todos sus caminos y que Él tiene planes de hacernos bien. Entonces yo quisiera que Claudia continuara contándonos a todos cómo fue que continuó este proceso. Adelante, Claudia. Bueno, sí, pues como decías tú ahorita que me habías dicho que había soñado que íbamos en un campo verde, muy agarrados de la mano, muy contentos, felices. Yo le hice ver a Omar que era un sueño que no tenía mucha importancia, por lo que yo les había dicho que yo no quería que él se diera cuenta por lo que yo sentía por él. Mas sin embargo por dentro mi corazón estaba contento, sentía que se me salía y yo estaba consciente de que era Dios que ya estaba trabajando en la vida de él. Entonces pasó el tiempo y me recuerdo que cuando él me dijo que si quería ser su novia, me dijo, yo no sé, dice, no te puedo explicar, dice, pero yo siento que te quiero, es algo que ni yo mismo lo entiendo. Y yo sí sabía el por qué, yo sabía cuál era el trasfondo. Entonces así nos hicimos novios y duramos un noviazgo muy corto, duramos solamente 7 meses de novios, pero estábamos 100% confiando en que desde nuestro noviazgo estaba Dios aprobando este noviazgo. Entonces cuando decidimos casarnos, aún sabiendo, o sea, quisimos esperar y hacer la voluntad de Dios en el tiempo que Él nos señalara. Y después de varios obstáculos que tuvimos, porque el enemigo siempre trata de impedir el propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, el junio de 1997 el Señor nos permitió unirnos en matrimonio y ya primeramente Dios, en este año cumplimos 14 años de casados y en los cuales en estos 14 años el Señor nos ha regalado 2 hijos, Cintia e Isaí. Han sido una gran bendición ellos para nuestras vidas. Ok, muchas gracias, Claudia, por compartirnos. En esta ocasión también quisiera tomar un poco de tiempo en presentarles a nuestra hija mayor, Cintia Hernández. Cuéntanos, Cintia, un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? Hola, ¿qué tal? Tengo 12 años. ¿Y qué pudieras contarnos respecto a tu experiencia con Dios? ¿Cómo le conociste? Cuéntanos algo.
Bueno, desde muy chiquita asistí a la iglesia y tenemos la costumbre de todas las noches leer una historia bíblica. Entonces, quiere decir que desde muy niña estás familiarizada con la palabra de Dios. Así es. Y cuéntanos una de ellas, una de esas historias que te llamó la atención. Una de ellas fue la que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. ¿Y tú ya te bautizaste? Así es, me bauticé el 15 de febrero del 2004. Y según lo que tú has aprendido de la palabra de Dios, ¿qué se requiere o qué se necesita para bautizarse? Bueno, reconocer que somos pecadores, creer que Jesucristo es el único Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y también invitarlo a vivir en nuestro corazón. ¿Y tú ya hiciste todo eso? Sí. ¿Y cómo es que una joven como tú, que desde niña estuvo en la iglesia y ha crecido en el medio cristiano, puede darse cuenta que es pecadora? Pues dice la Biblia que todos hemos pecado y por esos pecados merecemos la muerte. Y que no importa si vas a la iglesia o que si es buena gente, como quiera todos hemos pecado. Así es, muy cierto. Todos hemos pecado, dice la palabra del Señor, que nos hemos corrompido, nos hemos apartado del Señor, hemos hecho lo malo. Y bueno, quisiera aprovechar el momento también para compartir de que Cintia desde muy pequeña, como ya nos comentó, ha participado en programas radiales infantiles y quisiera que escucharan algo de lo que ella ha realizado. Estás escuchando el programa de los amiguitos de Rey. Vamos, amiguitos, marquen el 439-6506. ¡Llámanos! Todos contamos, los grandes y los chicos, para Dios todos contamos. Sintoniza el programa de los amiguitos de Rey. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! Muy bien, entonces, ¿qué últimas palabras pudieras decirle a cada uno de los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? Bueno, que sigan adelante porque la Biblia dice: levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y así como me ha contestado peticiones que le he pedido, así puede contestar tus peticiones. Sigan adelante y que Dios les bendiga. Bueno, gracias Cintia por compartir con nosotros. También aquí tenemos a Isaí. Quisiéramos que él nos contara también un poco de su experiencia, lo que él ha vivido. Isaí, Dios te bendiga. ¿Cuántos años tienes? Hola, tengo 8 años. ¿Y a qué grado vas a la escuela? En segundo. ¿Y qué haces todas las mañanas antes de ir a la escuela? Oramos todos juntos y le pido que me cuide en la escuela. Ok, y ahorita nos compartía Cintia que tenemos la costumbre de leer la Biblia durante las noches, una historia bíblica. Cuéntanos, ¿cuál es la historia bíblica que más te gusta a ti? La de David y Goliat. ¿Y por qué? Porque Goliat tenía todo el pueblo asustado y cuando David lo vio no le gustó a David y fue a agarrar 5 piedras y se las puso en su saco y fue con Goliat y el filisteo Goliat vino hacia David y David se dio prisa y le tiró la piedra y luego se cayó el filisteo y David fue hacia él y le cortó la cabeza. ¿Y qué podemos aprender de esa historia? Pues que Goliat era un problema para nosotros, pero nosotros los podemos levantar casi como David y vencer ese gigante. Muy buena aplicación. Y cuéntanos, Isaí, ¿tú te sabes de memoria los libros del Nuevo Testamento? A ver, ¿quieres decírnoslos? Claro que sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
Primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ok, muy bien, excelente. A ver, Isaí, ¿tú ya le entregaste tu vida a Cristo? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? En 11 de marzo yo le pedí a Dios que si podía entrar en mi corazón y le oré a Él que si podía entrar en mi corazón y le dije que si podían borrar los pecados que yo tenía y los tiraba al fondo del mar y escribí mi nombre en el libro grande que tiene ahí y me dio ganas de llorar por el gozo que tenía en mi corazón. Wow, se siente una paz muy bonita, ¿no? Cuando sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados y que ya esa carga que traíamos, ya el Señor la quitó. Y Isaí, cuéntanos también, ¿Dios en alguna vez te ha contestado alguna de las peticiones cuando has orado al Señor? Compártenos un poquito. Un día mi mamá estaba mala y mi papi no estaba, nomás era yo y Cintia y le pusimos, ella fue mucho al doctor y no sabían qué tenía y yo y Cintia fuimos allá con ella, le pusimos la mano en su panza, oramos por ella y Dios la sanó y ya desde entonces ya no ha vuelto el dolor de la panza. Wow, ¿y cuánto tiempo hace de eso? Como 2 años. Oh, qué tremendo. Y aparte de orar por tu mamá, por nosotros, ¿por quién más oras durante las noches cuando estamos ahí reunidos, cuando nos juntamos como familia? Por la gente que está en la cárcel, por el tsunami que pasó en Japón, por el viaje misionero y por los enfermos que no tienen casas allá en Japón, por México y por los que no tienen a Cristo en su corazón. Oh, muy bien. Y ya para terminar, Isaí, ¿qué palabras tú le pudieras decir a todos los niños que nos están escuchando? Bueno, que Dios los ama a ustedes y voy a decir un texto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Dios les bendiga. Pues muchas gracias, Isaí, y gracias a mi esposa Claudia, a Cintia, por compartir su experiencia con todos los que nos están escuchando. Y yo quisiera culminar este tiempo diciéndote a ti que me estás escuchando que, ¿sabes? En realidad yo no debería de estar aquí compartiendo, hablando, testificando de las grandezas que Dios ha hecho conmigo, porque mi papá, antes de que yo naciera, él quería que mi mamá me abortara, porque yo representaba un compromiso para el cual él no solamente no estaba preparado, pero él no quería. Él no quería que yo naciera. ¿Te imaginas? La misma persona que me engendró trataba de impedir mi nacimiento. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que aun cuando el mismo infierno, las circunstancias a tu alrededor o tus seres queridos se levanten para tratar de destruirte, Dios tiene un propósito para ti. Y así como Dios cambió mis circunstancias, vino y se manifestó a mi vida, me abrió el entendimiento y me enseñó que aunque mi padre no deseaba que yo viniera a esta tierra, sin embargo, Él me cuidó, aún desde que estaba
siendo formado en el vientre de mi madre para que yo pudiera en esta vida llegar a conocerle a Él como mi Padre Celestial. No supe lo que era un papá aquí en la tierra, pero ahora sé lo que es tener un Padre en los cielos. Un Padre que me protege, un Padre que me provee, un Padre que me guía, que me instruye, que me disciplina, que me ama y que me acepta tal y como soy. Y ahora Él me ha enseñado que yo tengo que marcar una diferencia con mi familia. Si mi papá no estuvo dispuesto a hacerse responsable de mí, yo tengo que marcar una diferencia en mi hogar con mis hijos, dándoles un buen ejemplo, enseñándoles, instruyéndoles. La Biblia dice que debemos de instruir al niño en su carrera para que aun cuando fuere grande no se aparte de ella. Yo quisiera estimularte, si tú eres padre de familia, a que inviertas en tus hijos, a que les instruyas, a que no dejes que el mundo secular, la corriente, las modas, el mundo del entretenimiento le den la forma a tu hijo. Tomen el papel que a ti te corresponde. Moldéalos, instrúyelos. Tú eres el responsable de enseñarle principios de Dios, para que cuando ellos sean grandes no te pongan a ti en vergüenza ni te metan en problemas, sino que sean gente de bien. No permitas que los vicios, las drogas, la rebeldía y toda la maldad echen a perder a tus hijos, al tesoro que Dios te ha dado, te ha regalado, te ha prestado para que tú los dirijas. Dice la palabra del Señor que los hijos son como saetas, como flechas en las manos del arquero. Es decir, que tú los puedes dirigir, tú los puedes o aventar al mundo, a la perdición, o puedes dirigirlos, puedes aventarlos hacia Dios. Enseñarles a vivir y no que aprendan las malas costumbres en la calle y el diablo cumpla su propósito de destruirlos, de robarles la paz, la felicidad. Así es que esa es tu responsabilidad. Yo te animo a que tú hoy te comprometas a hacer cambios en tu vida, a ajustar tu agenda y a proponerte a diariamente contribuir con una buena formación para tus hijos. O probablemente eres un joven que te sientes desesperado porque no has encontrado el complemento de tu vida. ¿Sabes? Dios conoce tus necesidades y sabe exactamente lo que tú necesitas. Y Él te lo va a proveer a su tiempo. La palabra de Dios dice que todo lo que se mueve debajo del sol tiene su tiempo, su momento. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy yo quiero invitarte a que tú le des una oportunidad a Dios de entrar y morar en tu corazón, para que Él quite todo rencor, toda amargura que pueda haber en ti, todo pecado sea limpiado, removido por el poder de la sangre de Jesucristo. Y así como Dios me ayudó en ese momento cuando yo estaba pasando por momentos difíciles, allá en esa casita cerca del monte, así también Dios puede a ti hoy salvarte y perdonarte y darte una vida nueva. Quiero invitarte para que hagas conmigo esta sencilla oración, que si lo haces de todo corazón va a cambiar tu vida desde hoy y para siempre. Di conmigo:
Dios, te doy gracias por hablarme hoy, en este día, a través de este testimonio. Gracias porque me doy cuenta de que tú eres un Dios que cambia el rumbo de una persona. Hoy reconozco que tú me amas a pesar de todas las cosas. Yo quiero experimentar tu amor en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Señor, ayúdame. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero que entres y mores y te hagas el Rey de todo mi existir, de todo lo que soy, porque reconozco que tú eres el que me das la vida. Perdona mis pecados, límpiame, hazme una persona nueva y diferente, que piense diferente, que actúe diferente, que hable diferente. Tú eres el que haces nuevas todas las cosas y hoy te pido que vengas a sentarte en el trono de mi corazón. Gracias por aceptarme tal y como soy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. No puedo yo dejar de darte gracias, mi Jesús. Mi vida está en tus manos y seguro en ti yo estoy. Aunque ande en valle de las sombras y dolor, nunca me rendiré, pues solo en ti encuentro el favor. Eres tú mi buen pastor, mi consolador. Me abrazas con tu tierno amor, toma mi corazón. Hemos presentado Momentos Inolvidables en la vida de Omar Hernández y su familia. Muchas gracias por su atención. Para más información acerca de este ministerio, comuníquese al teléfono 903-348-2638 o escríbanos al correo electrónico omarhministries@yahoo.com. Que el Señor le bendiga.